Gracias, oh Dios. Les saludo en el nombre del Señor a mis hermanos que no he saludado en este día. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, amén, porque no todos la pueden tener, hermanos queridos. Así que nosotros tenemos que sentirnos bendecidos porque Dios nos da esta nueva oportunidad de poder buscarle, de poder estar ante la presencia del Señor. Vamos a compartir Lucas capítulo 13. Lucas 13. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos, los primeros 5 versículos. Amén. Y después seguiremos leyendo otros versículos más. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lucas 13 es un llamado, ¿cierto?, urgente al arrepentimiento. Es cierto, a través de esta palabra Dios nos llama a un arrepentimiento y una advertencia sobre el juicio, y a la vez una hermosa revelación del corazón compasivo de Jesús que desea salvar. El capítulo mezcla advertencia fuerte con esperanza y misericordia. Aleluya. Así es nuestro Dios, misericordioso. Amén. Dice su palabra: lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Dice que Jesús menciona 2 tragedias aquí. Unos galileos asesinados por Pilato cuando estaban ofreciendo sacrificios rituales en Jerusalén. No se da ninguna explicación de las razones que tuvo. Quizás transgredieron la ley de Roma, y también personas que murieron al caer una torre. Y aclara algo clave: las tragedias no significan que esas personas fueran más pecadoras, pero usa esos hechos para enseñar que todos necesitamos arrepentirnos. Amén. Cuando nosotros fallamos, cuando hay falta en nosotros, dice que todos necesitamos tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Amén. Y nos enseña estos versículos que no comparemos nuestro pecado con otros, pensando que los de nosotros son más pequeños comparados con los demás. Amén. Muchas veces, cierto, podemos compararnos y lo que yo hago no es tan grande como lo que hace la persona que está al lado. Pero el Señor nos habla y nos dice que no nos comparemos. Amén. Que tiene que haber, cierto, un arrepentimiento genuino en nosotros, en cada uno, cierto, de los que nosotros conocemos al Señor. Tiene que haber ese arrepentimiento, porque dice su palabra que si no, todos pereceremos. Amén. Si no nos arrepentimos, cierto, acá nosotros vamos a morir espiritualmente, y esa espiritualidad también va a ser por la eternidad. Amén. Esta tragedia no nos llama a juzgar,
sino a reflexionar y arrepentirnos. Amén. Cuando nosotros, ¿cierto?, vemos muchas veces que pasan situaciones nuestros hermanos, amén, o personas, ¿cierto?, que conocemos, no es para que nosotros juzguemos a la persona, amén, sino que podamos reflexionar, amén, reflexionar qué pasó, qué está pasando, qué pasa con mi vida, si a lo mejor yo puedo a lo mejor hacer algo similar. Y tiene que haber, ¿cierto?, también un arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Vamos a compartir también del 6 al 9. La parábola de la higuera estéril. ¿Ven? Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no la hallo. Córtala, para que utiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Que Dios nos ayude. Dice que aquí un hombre, ¿cierto?, tenía una higuera que no daba frutos. Amén. Vino el viñador y quería cortar esta higuera, ¿cierto? Vino el hombre, dice, y quería cortar, ¿cierto?, esta higuera. Pero el viñador pide una nueva oportunidad para seguirla cuidando. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él es el que intercede por nosotros. A lo mejor cuántas veces nos ha costado entender la palabra del Señor, comprender los caminos de Dios. Pero el Padre Celestial, ¿cierto?, escucha a su Hijo donde le dice: dale una nueva oportunidad. Va a cambiar. Aleluya. Esta verdad es para todos nosotros. Amén. Que decimos creer en Jesucristo, pero no abandonamos el pecado. Amén. Aunque Dios da a cada uno suficiente oportunidad de arrepentirse, Él no tolera para siempre el pecado. Él nos da la oportunidad, hermanos amados, para que podamos dar estos frutos, y poder haber que haya en nosotros un arrepentimiento. Pero dice que Él no tolera el pecado. Llegará un momento en que será retirada su gracia y su misericordia. Aleluya. Porque Él busca frutos, no hojas, no apariencias de ser cristiano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Busca frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. No porque estamos en la iglesia o participemos en actividades, ¿cierto? Nuestra vida siempre tiene que reflejar un cambio en nosotros. Podemos estar acá, podemos, ¿cierto?, vernos siempre, participar en muchas actividades dentro de la iglesia, pero si no reflejamos un cambio, de nada nos sirve. El Señor habla a nuestra vida y a nuestro corazón en esta hora. Ese cambio tiene que estar en nosotros como hijos del Señor, como el perdón. Siempre tiene que estar el perdón en nuestras vidas, aunque muchas veces nos cueste, porque cuesta perdonar, pero tiene que estar. No hay otra forma de poder seguir adelante, de poder, ¿cierto?, dar frutos,
si no hay un perdón para quien nos han ofendido. Amén. Un día conversaba con una persona y me decía, ¿por qué tú no siempre das como excusa por la persona que te hace daño? O siempre tratas de no decir nada. Yo le decía, mira, cuando yo me siento ofendida, yo voy ante la presencia de Dios y yo lo perdono. Porque la palabra del Señor nos habla. Me parece que en Corintios, cuando Pablo dice que él perdonaba en presencia de Cristo, porque él no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Hermano, cuando nosotros no perdonamos, dejamos que el enemigo nos aparte del Señor. Amén. Y empieza cosas en nosotros y empieza muchas situaciones. Por eso cuando nosotros seamos ofendidos o nos sintamos ofendidos, vamos a la planta del Señor y Señor, yo lo perdono en tu presencia, así como dice tu palabra, como lo hizo Pablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros debemos reflejar ese cambio, cierto, como el perdón, como el amor. Amén. Como decía mi hermana, muchas veces también estamos falta de amor. ¿Por qué no decirlo? Yo siempre digo, yo estoy falta de amor. Y le pido al Señor ese amor, hermano, para poder, cierto, amar a mis hermanos, amar a mis hermanas, dolerme cuando mi hermana está padeciendo. Amén. Sentir ese dolor, esa angustia también, y poder estar, cierto, preocupados por nuestras hermanas. Y obediencia. Amén. Obediencia a la palabra del Señor. Y no ser solamente apariencia. Amén. Dios nos ayude cada día para que nosotros demos esos frutos que Dios quiere. Amén. Esos frutos que el Señor quiere en nosotros, para que nosotros podamos crecer también en la obra del Señor. Dice que Dios es paciente y da oportunidades, pero la paciencia no es para siempre. Amén. Eso tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Si el Señor ha tenido misericordia hasta hoy, recuerde que la paciencia de Dios no es para siempre. Aleluya. No conocemos el día de mañana. No sabemos los minutos más tarde. Aleluya. Por eso Dios habla, ¿cierto?, a nuestras vidas. Vamos a leer desde el 10 al 17, donde Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios, pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se gozaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba de estas cosas gloriosas hechas por él. Amén. Dice acá que
que Jesús, cierto, sanó a esta mujer que por 18 años estaba enferma, encorvada. Pero los líderes religiosos se enojaron porque fue día sábado. Amén. Y Jesús responde y le dice que la misericordia es más importante que el legalismo. Amén. Y yo buscaba aquí legalismo y decía que es cuando tratamos las leyes como si fueran el medio de salvación, como si fuera más importante que su razón de ser. Puede implicar añadir a la ley más allá de lo que enseña la Biblia. Es obedecer a reglas sin una verdadera relación con Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le habla acá, ¿cierto? Y le dice, ¿cierto? Que es más importante la misericordia que el legalismo. Amén. El Señor nos ayude cada día, ¿cierto? A poder tener también como el Señor misericordia. Dice que el pecado detestable a los ojos de Cristo es cuando un hombre ya no ve ni oye el sufrimiento de los demás. Me causaba esto así asombro porque dice que es un pecado detestable no escuchar ni ver el sufrimiento de los demás. Muchas veces, yo lo digo por mi vida, hay insensibilidad en nosotros, en mi vida. Somos personas insensibles a veces, amén, con personas que sufren, amén, que sufren de diferentes maneras, amén, a lo mejor de enfermedad, a lo mejor, cierta enfermedad física, enfermedad, puede ser también enfermedades espirituales, amén, porque también aquí nos dice que hay personas y creyentes que están encorvados, no porque no son sanos, sino porque llevan un gran dolor dentro de su corazón. Amén. Por el pasado, ¿cierto? Como rechazo, como abuso, como fracaso. Amén. Como que hayan sido menospreciados. No se nota por fuera, pero pesa en su corazón, pesa en su vida. Amén. Porque está esto en su corazón, porque está esto en su vida. Amén. Porque no ha sido sanado. Amén. Y el Señor también quiere que nosotros tengamos esa misericordia con aquellos, ¿cierto?, que muchas veces le cuesta, ¿cierto?, entender la palabra del Señor, les cuesta, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, perdonar, poder también, ¿cierto?, llevar la vida que el Señor quiere, porque han pasado muchas cosas en su vida, amén. Como decía acá, muchos fracasos, amén, abusos, rechazos, amén. Nosotros no conocemos a nuestros hermanos, pero el Señor sí conoce, ¿cierto?, el corazón y la vida de aquellos que pasan momentos difíciles, amén. Y como les decía que es un pecado, ¿cierto?, que Dios no le gusta cuando nosotros, ¿cierto?, no vemos el sufrimiento y de lo que están pasando estos momentos y tiempos difíciles muchas veces. Amén. Que el Señor nos bendiga para que nosotros cada vez podamos entender, ¿cierto?, los propósitos de Dios en nuestras vidas y para que el Señor nos ha llamado. Amén. Vamos a compartir del 18 al 21 la parábola de la semilla de mostaza. Dice, y dijo, ¿qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto,
y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Amén. Amén. Jesús dice que usa estas 2 parábolas. Amén. El grano de mostaza dice que empieza pequeño, pero crece mucho. Amén. Nosotros hemos escuchado y hemos también cantado: si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Jesús comenzó, ¿cierto?, con un grupo de discípulos consagrados, ¿cierto? Y esta semilla se expandió por todo el mundo. Amén. Y por eso nosotros estamos también disfrutando de este evangelio hermoso, de este evangelio maravilloso. Por eso dice que el grano de mostaza empieza pequeño, pero crece mucho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos enseña que el reino de Dios puede parecer pequeño al inicio, pero tiene un poder transformador imparable. Amén. Y cuando yo podía ver este capítulo, yo me recordaba cuando la hermana Eliana comenzó acá con los niños en el departamento, hermanos amados, y empezó solamente como con 8 niños. Y mire esto que está acá. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que entender que aunque cierto pueda parecer pequeño, amén, nuestra fe, pero tiene un gran poder transformador. Aleluya. Así pudieron llegar muchas personas, y muchas personas llegaron a este lugar, hermanos amados. Algunos se están congregando en otro lado. Amén. Hay muchos jóvenes que están sirviendo en otro lado, donde el Señor los usa de una manera grande. Amén. Y fue cierto que se plantó esta semilla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También, cierto, usa también, cierto, la levadura. Dice que la levadura actúa de una manera silenciosa, pero transforma todo. En el Nuevo Testamento la levadura representa la falsa enseñanza y la doctrina malvada de los fariseos y los saduceos. Pablo considera que la levadura representa la malicia y la maldad. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Los creyentes deben tener cuidado de que la levadura de la maldad no afecte nuestras vidas. Amén. Y para mantenernos, cierto, en victoria y que no afecte nuestras vidas, debemos tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros, cierto, podamos ser guiados a través de la palabra del Señor. Debemos poner los ojos en el Señor, despreciando las cosas del mundo, permaneciendo, cierto, en lo que Dios quiere, guardando el retorno de Cristo. Aleluya. Cada día, cierto, nosotros debemos pensar que el Señor vendrá en cualquier momento por nosotros, por la iglesia. Y si no vendrá por la iglesia, vendrá por nosotros, por nuestra vida, por nuestra vida personal. Amén. Y nosotros debemos mantenernos en esa mirada y que aguardando el retorno de Cristo, oyendo constantemente la voz del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. Amén. Estar dispuesto a sufrir, luchando contra el mal,
defendiendo el Evangelio y vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir todo lo que pudiera venir a nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. El reino de Dios puede parecer pequeño, como les decía al inicio, como les decía que mi hermana comenzó con 7 niños, pero tiene un gran poder transformador. Aleluya. Y ese poder ha transformado sus vidas, sus corazones. Aleluya. Ese poder ha transformado también mi vida y mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y así también Dios quiere que nosotros podamos también, ¿cierto?, llevar la palabra para que también otras vidas sean transformadas. Vamos a compartir en Lucas del 22 al 30. Del 22 al 30 dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en vuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Amén. Dios nos ayude. Amén. Él nos habla su palabra acá y nos dice que nosotros debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Amén. No todos entrarán, dice, incluso algunos que dicen conocer a Dios. Amén. Porque no basta decir Señor, Señor. Debemos procurar y esforzarnos, dice, a entrar por esa puerta estrecha. Debemos asegurar de haber entregado nuestra vida a Cristo. Amén. De una manera, cierto, personal. No solo, cierto, porque a lo mejor vimos a nuestra familia, a nuestros hijos, cierto, estar en los caminos del Señor, a nuestros abuelos, sino que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Y nosotros debemos asegurarnos eso, tener una relación personal con Cristo. Amén. Asegurarnos, ¿cierto?, que lo tenemos en nuestro corazón, que tratamos de hacer su voluntad. Amén. Que no es solamente costumbre,
o tradición, porque nuestra familia era cristiana, no, sino tener una relación personal con el Señor. Amén. Cristo enseñó que no se debe esperar que la mayoría siga el camino que lleva a la vida. Amén. No todos quieren entrar por esta puerta estrecha. Amén. No todos quieren caminar por este camino angosto. Y dice que pocas personas entrarán por la humilde puerta del arrepentimiento. Porque para entrar a esta puerta hay que tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Amén. Y negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesucristo. Aleluya. Debemos esforzarnos sinceramente por obedecer sus mandamientos, buscando de ver su reino y su justicia, y perseverando hasta el fin en la verdadera fe, la pureza y el amor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos, cierto, esforzarnos, como dice su palabra, esforzarnos. Esforzado a entrar por la puerta estrecha. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, cierto, hay que dejar cosas en nuestras vidas, cosas que no agradan al Señor. A veces son pensamientos, actitudes en nosotros, pero el Señor eso quiere. Amén. Que nosotros podamos esforzarnos para poder estar, cierto, y permanecer caminando en la puerta estrecha. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir el 31 al 35. Del 31 al 35. Dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Dice que Jesús no se intimidaba por las amenazas de Herodes. Seguía firme, ¿cierto?, en la misión que su Padre le dio. Amén. Y nada podía detener este plan que su Padre le dio de venir a este mundo, ¿cierto?, a salvar a la humanidad. Amén. A hacer ese sacrificio tan grande en aquella cruz por nosotros. Aleluya. Y a través, ¿cierto?, de ese sacrificio, nosotros somos salvos. Amén. Y Él no se intimidó, dice, no se intimidó. Amén. Él cumplió el plan de su Padre. Amén. Para que nosotros también podamos, ¿cierto?, haber tenido esta salvación maravillosa. Dice en el 34 y 35, dice: Jesús llora
por Jerusalén, porque no atendieron a su llamado. Aleluya. ¿Cuántas veces Jesús llama a tu corazón? ¿Cuántas veces el Señor llama a aquellos, aleluya, que están afuera, pero no quieren entender? Amén. Y hay cierto dolor en su corazón, porque dice acá: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise yo guiarte? ¿Cuántas veces quise ser tu dueño? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestra familia? Amén. Pero muchas veces no han entendido. Amén. Pero el Señor, en su gran amor y misericordia, vuelve a hacer el llamado. Amén. Y está llamando. Jesús, sabiendo que el pueblo y sus dirigentes esperaban un Mesías político y que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios, llora compasivamente por el pueblo que pronto sufriría un juicio. Aleluya. Llora porque este pueblo sufriría el juicio. Y en este tiempo igual, hermanas amadas, porque muchas veces el hombre rechaza a Dios. El hombre no quiere entender que hay un Salvador, que vino a dar su vida y que hay una salvación. Y que si no lo reconoce como Señor y Salvador y no se arrepiente, no habrá salvación. Amén. Bendito es el Señor. Jesús, como Dios, nos revela sus sentimientos. También tiene un corazón quebrantado como Dios por el estado y la perdición del hombre que se niega a arrepentirse y aceptar la salvación. Amén. Dios nos ayude. Hay estado del hombre que está perdido, pero se niega a aceptarlo. Y este sentimiento que el corazón de Dios se quebranta. Amén. Cuando muchas veces no queremos entender el camino del Señor. Amén. O muchas veces nos apartamos. Amén. Nos apartamos por diferentes circunstancias. Amén. Jesús nos recuerda que la vida es frágil. Amén. No conocemos el día de mañana. Y que el arrepentimiento no puede postergarse. Si hay en nosotros algo que nosotros tenemos que confesar, debemos hacerlo. Dios nos habla y nos dice que es paciente y nos da oportunidades, pero espera frutos en nosotros. Amén. No apariencias. Él ve nuestras heridas. Aleluya. Esas heridas, como cierto, podíamos ver de esta mujer encorvada, y decía que muchas veces los creyentes están encorvados por lo que hay en sus vidas, heridas que han ocurrido en ellos. Y Él dice que quiere sanarnos. Amén. Y nos invita cada día para que nosotros podamos entrar por la puerta estrecha con una decisión personal. Nosotros tenemos que decidir. Yo decido por Cristo, tú decides por Cristo. Amén. Y responder al amor del Señor. Amén. Debemos responder a este amor tan grande, tan maravilloso. Amén. Este amor que muchas veces nosotros no comprendemos. Amén. Este amor que
nos miró incondicionalmente. Amén. Porque dice que nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Amén. Y el Señor nos miró. Aleluya. Amén. Pero Él quiere una transformación en nosotros. Quiere una transformación en mi vida y en tu vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él habla a su pueblo. Amén. Él quiere que nosotros podamos escuchar su palabra. Amén. Dios nos ayude. Y el Señor, cierto, quiere que cada día nuestra vida y nuestro corazón pueda ser transformado por Él. Amén. Hemos escuchado esta palabra, amén. Y Dios nos habla a través de esta palabra. Pero, ¿qué vamos a hacer con lo que Jesús nos dijo? Amén. No es solamente como una información que el Señor quiere darnos, sino una invitación a responder a su llamado. Tenemos que responder al llamado de Dios. Aleluya. Amén. ¿En qué manera? En que debemos arrepentirnos. Amén. Porque si no hay arrepentimiento, como dice su palabra, si no se arrepiente, todos perecerán. Aleluya. Amén. Debemos examinarnos cada día nuestra vida. Debemos examinarnos cómo estamos caminando y no compararnos. Amén. No compararnos, como decía, ¿cierto? Antes, de que mi pecado no se compara al de mi hermano, no. Sino que debemos examinarnos cada día y no compararnos. Amén. Dios sea cada día con nosotros, con nuestra vida, con nuestro corazón. Amén. Para que el Señor nos permita cada día estar en su presencia. Debemos dar frutos. Amén. Esos frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Esos frutos quiere el Señor en mi vida y en tu vida. Amén. Dios ha sido paciente con mi vida. Aleluya. Fue paciente, hermanas amadas. Fue muy paciente el Señor. Yo cuando recuerdo los momentos y yo digo, wow, Señor, de que me libraste. Porque andaba muchas veces a las 3 de la mañana en calle, hermanos amados, pero Dios fue paciente para conmigo hasta poder comprender su palabra y nos ha dado oportunidad, nos da oportunidad, nos ha dado el tiempo para poder reaccionar. Aleluya. Amén. Debemos permitir que Él sane nuestro corazón. No dejemos que lo del pasado, cierto, nos detenga. No dejemos que las cosas que han sucedido en nosotros, aleluya, que nos detengan. Porque sabe que el enemigo sabía que nosotros íbamos a amar al Señor. Por eso muchas veces pasamos muchas cosas difíciles. Pero de ahí el Señor nos llamó. Porque el Señor tenía un plan para ti y para mí. Aleluya. Permite que el Señor sane tu corazón. No debemos normalizar el dolor. Amén. No acostumbrarnos a vivir heridos, hermano. Porque hay personas que viven heridos y se acostumbran a tener eso en su corazón, a tener esa pena, ese dolor, esa decepción. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Amén. El Señor nos ama de una manera impresionante y Él quiere lo mejor para sus hijos. Aleluya. Amén. Debemos valorar, ¿cierto?, el amor del Señor. Amén. Debemos valorar su misericordia. Amén. Debemos valorar lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. Debemos vivir una fe
que ama. Amén. Una fe que perdona, una fe que restaura, una fe que no juzga ni excluye. Esa fe tenemos que, ¿cierto?, vivir. Amén. Debemos ser como esa semilla de mostaza. Aleluya. Que da frutos. Aleluya. A veces uno le habla a una persona y después llega toda la familia. Aleluya. Por eso Dios quiere que seamos, que tengamos esa fe, como esa semilla de mostaza, amén, para que muchos también puedan llegar al conocimiento del Señor. Dar pasos pequeños, pero sinceros. El reino de Dios crece desde lo pequeño, amén. A lo mejor muchas veces nosotros nos sentimos pequeños, pero la fe, cierto, que tenemos de hablar del Señor, amén, va a dar frutos. Amén. Que el Señor nos ayude. Que dice que nosotros no debemos esperar sentirnos perfectos para poder dar esta semilla. Amén. Sino que debemos dar pasos de fe, que el Señor está con nosotros. Amén. Y ser sinceros con el Señor, ser sinceros con Dios. Amén. Cada día para poder, cierto, ser guiados a través de su palabra. Debemos también entrar por esta puerta estrecha. Amén. Debemos procurar cada día entrar por la puerta estrecha. No basta estar cerca de Dios. Debemos estar al lado del Señor. Amén. Debemos asegurarnos, ¿cierto?, haber tomado una decisión personal por Cristo. Amén. Que no sea porque su familia fue cristiana, o por costumbre, o por religiosidad, sino por una decisión personal con el Señor. Debemos permanecer firmes en los propósitos de Dios, sabiendo, ¿cierto?, que el Señor vendrá. Amén. Que el Señor vendrá. Amén. Por su pueblo. Que el Señor vendrá por nuestras vidas. Amén. Dice que Jesús no retrocedió por amenazas. Amén. Él siguió adelante. Amén. Y nosotros también. Nosotros no debemos abandonar el camino de Dios, ¿cierto?, por miedo o por presión o por enfermedad o por dificultad. Amén. No debemos abandonarlo, hermanos amados, porque el Señor es por nosotros. El Señor, el que está en nuestras vidas. Amén. Y nosotros debemos estar firmes. Amén. Para poder, ¿cierto?, seguir adelante en los caminos del Señor. Y que nada, ¿cierto?, pueda separarnos del amor del Señor. Nada. Que venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros estemos firmes en los caminos del Señor, mirando a Dios por sobre todas las cosas. Amén. ¿Vamos a pasar tiempos difíciles? Sí. Lo he pasado. Perdí a mi madre. Pero el Señor me ha dado la fuerza para seguir adelante. El Señor ha sido conmigo. He pasado enfermedades, pero el Señor me ha sostenido. Y también a ustedes, aleluya, los sostendrá, que nada nos pueda, ¿cierto?, separar del amor de Dios. Como dice su palabra, ni lo alto ni lo bajo nos separe del amor del Señor. Aleluya. Respondamos a ese amor maravilloso de Jesús. Cuando Él dice que lloró por Jerusalén. Amén. Él lloró. Él se entristeció. Y Él se entristece cuando nosotros endurecemos el corazón. Cuando nosotros no escuchamos el llamado del Señor. Hay tristeza también en el corazón del Señor. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Nos ponemos de pies.
para orar al Señor.